Imagina que eres muy pobre y de repente te encuentras en una tierra donde todo está incrustado de piedras preciosas, oro y monedas. Vives en este lugar durante muchos años, pero un día tienes que volver a casa, haciendo un peligroso viaje a través del mar, sin posibilidad de volver a esa tierra de tesoros. Cuando llegas a casa, te das cuenta de que no se te ocurrió llevar nada contigo, ni una sola joya, ni un grano de oro, nada. Piensa cuál sería tu arrepentimiento. De la misma manera, pasamos de una vida a otra, dentro de los ciclos de sufrimiento, careciendo del mérito, la virtud y la energía positiva necesarias para impulsarnos fuera del samsara. Entonces, unas pocas y raras condiciones se unen para producir esta preciosa existencia humana, con su inmensa oportunidad. Si morimos sin aprovecharlo al máximo, habremos dejado el reino humano con las manos vacías, sin haber logrado nada. El primer pensamiento que dirige la mente hacia el Dharma tiene que ver con lo precioso de nuestro nacimiento humano y la importancia de hacer un buen uso de él. La gente a veces se pregunta, ¿por qué nací? ¿Cuál es el propósito de esta vida humana? Tengo la sensación de que hay una gran razón por la que estoy aquí, pero no sé cuál es. Algunos piensan que su propósito es convertirse en un excelente músico o escribir libros excepcionales. Sin embargo, toda la música que se toca, todo lo que se escribe, es impermanente. No entendemos que nuestra mente es un soñador y que nuestras experiencias en la vida son el sueño que ella creó. Debido a que no tenemos idea de que estamos soñando, nos tomamos la vida muy en serio y a menudo nos sentimos impotentes cuando las cosas no salen como queremos. A través de la práctica espiritual, al menos podemos crear sueños felices. En algún momento, es posible que nos despertemos. Despertar, revelar la esencia de nuestra existencia, es la meta más grande de nuestra vida, que lo anula todo. Pero, ¿qué es esta esencia? No puede ser nuestro cuerpo, ya que todo lo que queda, cuando la mente abandona el cuerpo, es un cadáver. Tampoco puede ser la facultad del habla, ya que es simplemente una función del cuerpo. Tampoco son las oscilaciones superficiales de las emociones, los continuos altibajos de esperanzas y temores, de gustos y disgustos, ni la actividad de la mente que, como una pulga saltarina o una palomita de maíz, está siempre en movimiento y cambiando. Para encontrar la esencia, tenemos que entender la verdadera naturaleza de nuestro cuerpo, habla y mente, así como la experiencia de la realidad que tenemos, que es como un sueño. La capacidad de hacer esto se encuentra solo en el precioso nacimiento humano, que es una combinación única de capacidades físicas y mentales y de oportunidades y propensión a la fe en el camino espiritual. Si usamos bien esta vida, practicando con pura motivación y diligencia, seremos capaces de ir más allá del ciclo de sufrimiento en una sola vida y luego beneficiar a los demás sin ninguna limitación. De lo contrario, desperdiciaremos el gran potencial de nuestro cuerpo humano, o peor aún, crearemos sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. No podemos asumir que, habiendo sido humanos una vez, se nos asegurará una existencia humana una y otra vez. Un cuerpo humano es muy difícil de lograr. Requiere la acumulación de una gran cantidad de méritos a través de una disciplina estrictamente pura en vidas pasadas. Este tipo de disciplina implica tres cosas: abstenerse de participar en actos o comportamientos negativos que puedan causar daño, el cultivo de pensamientos y acciones virtuosas, y como motivación para dedicarse a las dos primeras disciplinas, el deseo altruista de beneficiar a los demás. Es solo porque hemos acumulado toda esta cantidad de méritos, acompañados por la aspiración de renacer como seres humanos, que ahora estamos en el reino humano. El precioso nacimiento humano ofrece libertad y oportunidad para la práctica que no se puede encontrar en los otros reinos de la experiencia, ya sea en los tres reinos inferiores, el reino del infierno, los fantasmas hambrientos y los animales, con su inmenso sufrimiento, ya sea en los reinos no humanos superiores, de los dioses mundanos y en el de los dioses envidiosos o semidioses, con su engañosa satisfacción. Cuando decimos precioso nacimiento humano, no nos estamos refiriendo a una existencia humana solo de nombre, en la que una persona nace, vive, muere y luego su conciencia pasa a alguna otra experiencia.
El renacimiento humano es precioso solo cuando está dotado de las 8 clases de oportunidades y de las 10 cualidades y condiciones. Los 3 reinos inferiores no permiten ninguna oportunidad de escuchar o entender las enseñanzas del Dharma. Los seres que allí viven no tienen disponibilidad ni ninguna otra circunstancia favorable que los apoye o aliente en su práctica. Experimentan un sufrimiento demasiado intenso. Por otro lado, los reinos de los dioses no ofrecen ningún incentivo para practicar. Los seres de estos reinos están tan enamorados e intoxicados con los placeres de los sentidos y la felicidad plena que nunca se les ocurre la idea de escapar de este o cualquier otro estado de existencia cíclica. En estos 5 reinos no hay ni aliento ni oportunidad para buscar la liberación de los ciclos de sufrimiento en el samsara. En el rey en lo humano, sin embargo, saboreamos tanto lo dulce como lo amargo. Sabemos lo suficiente sobre el sufrimiento como para querer cambiar. Sin embargo, el sufrimiento no es tan agudo como para que no podamos hacer nada al respecto. Sin embargo, hay 4 tipos de existencia humana en los que hay una falta de libertad suficiente para practicar. En primer lugar, uno puede nacer en una cultura dominada por puntos de vista erróneos, como la idea de que matar o herir a otros es virtuoso o espiritual, por ejemplo. En segundo lugar, uno puede nacer incrédulo en la espiritualidad o en la religión. La mera sofisticación intelectual o el aprendizaje académico no permiten a nadie adquirir o mantener la fe espiritual. Las personas inteligentes pero escépticas tienen dificultades para confiar en cualquier cosa y, por lo tanto, carecen de la apertura y la receptividad necesarias para buscar una práctica espiritual. En tercer lugar, uno puede nacer en una era de oscuridad, una era en la que ningún Buda se manifiesta en el reino humano de ninguna forma para ofrecer enseñanzas budistas o cualquier otra enseñanza espiritual beneficiosa. Por último, es posible que una persona sufra una discapacidad física o mental que le imposibilite escuchar o comprender las enseñanzas. Tenemos que darnos cuenta del increíble privilegio que disfrutamos porque no nacimos en ninguna de estas situaciones. Nuestro precioso nacimiento humano nos da una enorme libertad para practicar. También nos otorga 10 cualidades y condiciones especiales, 5 de las cuales están vinculadas a lo que somos y 5 de las cuales están vinculadas a nuestras circunstancias externas. Tenemos que darnos cuenta del increíble privilegio que disfrutamos porque no nacimos en ninguna de estas situaciones. Nuestro precioso nacimiento humano nos da una enorme libertad para practicar. También nos otorga 10 cualidades y condiciones especiales, 5 de las cuales están vinculadas a lo que somos y 5 de las cuales están vinculadas a nuestras circunstancias externas. Las primeras 5 cualidades incluyen nuestro cuerpo humano, que puede ser un vehículo para la iluminación. Nacer en una región donde las enseñanzas están disponibles y no en un país lejano, donde la influencia del Dharma u otras enseñanzas espirituales puras no ha llegado. El hecho de que tenemos facultades intactas y suficiente inteligencia para entender las enseñanzas. La predisposición kármica a desarrollarnos espiritualmente, en lugar de desperdiciar esta oportunidad o usar nuestra vida para causar daño a otros. Y la receptividad al camino budista u otras tradiciones espirituales que proporcionan beneficios más inmediatos y a largo plazo para nosotros mismos y para los demás. La primera de las 5 condiciones que pertenecen a nuestras circunstancias externas es que un Buda haya surgido. Si hubiéramos nacido en un universo en el que no se hubiera manifestado ningún Buda, la cuestión de la liberación ni siquiera se plantearía, porque no tendríamos un ejemplo histórico. Al alcanzar la iluminación en nuestro reino, el Buda Shakyamuni demostró que se puede hacer. La segunda condición es que, además de surgir, el Buda enseñó el Dharma. Aunque pudiéramos tener el ejemplo histórico de Buda, sin sus enseñanzas, no habría camino a seguir. La tradición de las enseñanzas que se ha conservado y transmitido a lo largo de la historia consiste en la tercera condición. Un Buda puede surgir y enseñar durante una cierta generación, y los seres pueden beneficiarse de ello, pero las enseñanzas pueden perderse o extinguirse gradualmente. En nuestro caso, las enseñanzas budistas han persistido hasta nuestros días. La cuarta condición surge de la presencia de practicantes que han alcanzado una comprensión de las enseñanzas y que representan la posibilidad de su transmisión en una forma viva. Finalmente, debido a la bondad y compasión del Lama,
la voluntad de esa persona de enseñar y tener contacto con los demás, en lugar de practicar solos, podemos aprender, practicar y comprender las enseñanzas. Buda ilustró la rareza del precioso nacimiento humano con una metáfora en la que comparaba los miles de millones de universos con un enorme océano en el que flota en algún momento un yugo de madera. El yugo es sacudido constantemente por el viento, las olas y las corrientes. En el fondo del océano vive una tortuga ciega. Una vez cada 100 años, sube a la superficie en busca de aire y luego desciende de nuevo al fondo. Las leyes de la probabilidad son tales que, tarde o temprano, el viento soplará el yugo en la dirección de la tortuga cuando llegue a la superficie, y la cabeza de la tortuga pasará por el agujero del yugo. El hecho de que esto suceda es casi inconcebible. Según Buda, las posibilidades de que alguien encuentre un precioso nacimiento humano son aún menores. Contemplar nuestra inmensa buena fortuna una y otra vez nos inspira a practicar con mayor diligencia y entusiasmo. Si supieras que hay oro enterrado en algún lugar cercano, excavarías con una fuerte inspiración hasta que lo encontraras. Si te dijeran que caves sin que sepas que hay oro, ¿por qué te molestarías en cavar? Cuando apreciamos la rareza de nuestro precioso nacimiento humano y la oportunidad que nos ofrece, comenzamos a entender que no debemos desperdiciarlo, sino que debemos cumplir su propósito más profundo: revelar la esencia de nuestra existencia, la verdadera naturaleza de la mente.